Bienvenidos a nuestro canal Biblia y Teología en Solo Minutos. Yo soy Patricia Grace, doctora en Teología. Les damos la bienvenida a nuestro canal, les invitamos a que se suscriban, a que compartan con por lo menos 5 de sus familiares y amigos nuestras enseñanzas, pues recordemos que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Gracias por ayudarnos a difundir más el conocimiento de la Biblia. Y en esta ocasión vamos a estudiar el Evangelio del doctor Lucas. Y Lucas fue escrito entre los años 58 y 65 después de Cristo, y el Evangelio de Lucas deduce que el autor del Evangelio de Lucas es el mismo autor del libro de los Hechos. Lucas era un amigo, pero también un compañero del apóstol Pablo, como lo vemos en Colosenses 4:14 y en 2 de Timoteo 4:11. Y Lucas es el único gentil en participar en la escritura de la Biblia. El doctor Lucas, con una narración muy ordenada, como lo vemos en Lucas 1:3, con una mentalidad médica, da detalles que otros narradores omiten, y de acuerdo con la pregunta formulada que me han hecho acerca de Jesús, tocando el tema de los esenios, donde más adelante haremos un video de los esenios, encontramos que Jesús, así como Juan el Bautista, fueron maestros de los esenios, y tanto Jesús como Juan fueron maestros a la edad de 21 años, siendo que el grupo de los esenios es un grupo descendientes de Moisés, y este grupo de los esenios son tan sabios en su vivir y son, o más bien eran, porque ahora ya no existen como grupo. Este grupo enseñaba la manera de vivir sabia de Dios y eran gente muy entregada, muy sana, morían por edad, pero no por enfermedad. Y sus maestros eran personas ya de mucha edad, claro, con mucho conocimiento. A la edad de 79, 80 años eran maestros, mientras que Jesús vino a ser maestro de ellos a la edad de los 21 años, por lo cual a Jesús se le llamaba rabí, que quiere decir maestro. Y claro que Jesús fue el maestro de maestros, y Jesús además era un hombre tan sabio, pero también era manso, era humilde, era misericordioso. Y vemos que aún el mismo Juan el Bautista lo describe como alguien tan grande, tan poderoso, que él mismo dice en Lucas 3:16, hablándoles a las gentes, diciéndoles a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y en este libro de Lucas vemos textos muy sobresalientes, como es este texto de Lucas 4:18, 19 al 21, donde dice el mismo Señor Jesús, leyendo la escritura de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura, él diciendo eso y leyendo el libro de Isaías. Entre otros textos destacados vemos Lucas 18:31 al 32, donde Jesús toma a sus 12 discípulos y les dice: subiremos a Jerusalén para que se cumplan todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será encarnecido, afrentado y escupido. Y Lucas 23:33 al 34 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores le pusieron uno a la izquierda y otro a la derecha. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron también sus vestidos de Jesús y los echaron en suerte. Y vemos la misericordia y compasión de Jesús pidiendo al Padre perdón por ellos, aún en un momento tan difícil como el que él estaba pasando, un momento muy doloroso. En resumen, vemos que Lucas comienza, ¿verdad?, dándonos la genealogía, en el sentido de que él nos habla de los padres de Jesús y también de Juan el Bautista, quien era el primo de Jesús, y también el viaje de María y José a Belén, donde nace Jesús en un pesebre, y la genealogía de María, de que Jesús, ¿verdad?, a través de María, y el ministerio de Jesús, que revela la perfecta compasión y perdón en las historias que da Jesús del hijo pródigo, del hombre rico y Lázaro, y del buen samaritano. Los maestros de la ley, los fariseos, odiaban a Jesús, y ellos deseaban la peor muerte para Jesús, y buscaban la muerte de cruz, que es la peor muerte que había en esos tiempos romanos. Y entonces ellos sobornan a uno de los discípulos de Jesús,
llamado Judas Iscariote, y este entrega a Jesús. Estos, al ser ellos oportunos, al sobornar a este Judas, arrestan a Jesús, lo juzgan, claro, con calumnias, y después de que Jesús es juzgado, es sentenciado y crucificado y muerto. Pero 3 días después de su muerte, gloriosamente Jesús es resucitado de los muertos por el poder del Espíritu Santo, el mismo poder que mora en nosotros los que hemos creído en Jesús. Y este mismo Espíritu Santo es el que poderosamente puso la vida de Jesús en el vientre de María, una virgen que fue virgen hasta dar a luz a Jesús, pues después de esto ella se unió con José, su esposo, y tuvo hijos e hijas, entre los cuales podemos ver como los hermanos de Jesús, Jacobo, llamado también Santiago, discípulos de Jesús, como Simón y Judas. Y todo esto lo vemos sorprendentemente porque mucha gente cree que María solo tuvo el nacimiento de Jesús y fue virgen perpetuamente, pero no. Lo puede encontrar usted claramente en los 3 evangelios como María tuvo más hijos aparte de Jesús, solo fue virgen al dar a luz. Y cuando Jesús resucita después de ser crucificado y sacrificado, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús recibe toda autoridad en los cielos y en la tierra para que todo aquel que en él crea alcance la salvación y la vida eterna. Y vemos que cuando Jesús estaba en la tierra, las veces que él hizo referencias de los textos del Antiguo Testamento, siempre fue para defenderse de los ataques de Satanás, usando siempre la frase escrito está, como vemos en Lucas 4, 1, 3, y para identificarse a sí mismo también como el Mesías, como vemos en Lucas 4, 17 al 21, y también para recordarles a los fariseos lo incapaces que eran ellos de dominarse a sí mismos y cumplir la ley, por lo cual necesitaban un Salvador, pero ellos no querían aceptarlo porque no les convenía por razones económicas. Y cuando Lucas habla de que el reino de los cielos se ha acercado, la palabra dice el reino de los cielos se ha acercado y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esos adoradores somos los que adoramos con el alma, con el corazón, pero también con la mente y en el espíritu. Cuando usted adore a Dios de esa manera, su adoración será plena porque el gozo del Señor es infinito. Y también vemos, ¿verdad?, que nosotros necesitamos escuchar más del Señor, saber más del Señor, pues el Señor habló claramente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este Señor Jesús, el Hijo de Dios, el hombre más sabio y más compasivo sobre la tierra, fue resucitado y Él vino a buscar lo que se había perdido. Todo lo que se había perdido, Él lo vino a buscar, que somos nosotros los que estábamos sin vida, sin esperanza, muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la Escritura. Y este Evangelio describe cómo Dios puso a Jesús como la ofrenda. Siempre el sacerdote ponía la ofrenda hacia Dios, pero esta vez es Dios quien pone la ofrenda, trayendo a Jesús, su único Hijo, como un sacrificio. Y siendo este sacrificio simbolizando a Jesús como un toro o como un buey, porque esto representa la mansedumbre de Jesús, y el Evangelio del doctor Lucas comienza con Zacarías en el templo, donde se sacrificaban bueyes y terneros y ovejas, y el Evangelio de Lucas comienza y termina en el templo, y después de este libro, la continuación sería el libro de los Hechos, que vamos a leer después cuando concluyamos los 4 evangelios. Y esta es la conclusión del libro de Lucas, el tercero de los 4 evangelios de la Biblia del Nuevo Testamento. Le invitamos a pasar a nuestro siguiente estudio del apóstol tan amado, el apóstol Juan, que será el último de los 4 evangelios. También te invitamos a que te pongas a cuentas con Dios, a que reconozcas a este Señor Jesús, Salvador del mundo, que vino a dar su vida perfecta en favor tuyo y nuestro. Y si gusta, repite con nosotros esta breve oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Límpiame con tu perfecta sangre, Señor Jesús. Restáurame, hazme nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Yo te acepto, te confieso como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, toma el trono de mi corazón. Y todo te lo pido en tu precioso nombre, mi Rey Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.